¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Personajes Geniales, este programa que por iniciativa del Centro Salinas Pliego y ADN Noticias es ese espacio para descubrir hombres y mujeres impresionantes en la historia. Siempre me acompaña mi querido Gerardo Laveaga. Y en este episodio, bueno, muy generosamente, Gerardo, vamos a hablar de una de las hijas de la historia. Nuevamente, gracias por el apoyo a este nuevo material de investigación. Tecuelhuetzin. Pasó a la historia como Luisa Xicoténcatl o Jicoténcatl, como lo quieras pronunciar, la hija de Jicoténcatl el Viejo. Un hombre, un noble, digamos, cacique de alguna manera, uno de los 4 señores de Tlaxcala. Ese pueblo también de antecedentes aztecas, mexicas, pero que para la llegada de los españoles hacia 1519-1521 era acérrimo rival justamente de México Tenochtitlan. Nunca fue conquistado ese pueblo por los mexicas y sin embargo sí los tenían sometidos a un aislamiento económico, a una guerra permanente para que los guerreros, los caballeros águila o los guerreros jaguar mexicas tuvieran a quienes hacer prisioneros para las guerras floridas. Ese es el antecedente en el que nace esta mujer en los inicios de 1500. Te confieso, Isabel, que leí tu libro Hijos de la Historia de la primera a la última página y es un libro que recomiendo a todos los que nos escuchan. Muchas es un gran gracias. libro. Gracias. Y creo que, como tú bien dices, Tecuelhuetzin es un emblema del mestizaje. Como para afianzar las relaciones entre los españoles y los indígenas, nada mejor como darle a tu hija, a mujeres, a los conquistadores. Y Xicoténcatl lo hace con Pedro de Alvarado. Bueno, le ofrece a su hija de 14 años a Cortés y Cortés dice, oiga, sí, pero mejor a mi hermano, que es Pedro de Alvarado, él la va a aprovechar mejor. Es la forma de sellar la alianza. Esta alianza queda reflejada en este famosísimo lienzo de Tlaxcala de 1522, donde se habla de los vínculos. Pero te confieso, querida Isabel, que no le encontré lo genial por ningún lado esta pobre mujer. Me parece una víctima, me parece una niña de una vida tristísima. Estás me parece viéndola lamentable. con ojos del presente. No, yo te voy a explicar y me gusta que tengamos esta discrepancia. No, yo pregunto humildemente, Y yo no le trato encontré lo humildemente de genial. explicar también, porque mira, déjame leerte lo que una investigadora muy connotada, no nada más en la vida de Tecuelhuetzin, sino también de Malintzin, que es Camila Townsend. No, Malinche, escribe. esa es otra. Mariana es otro tema. Marina, los pero tlaxcaltecas... Tecuelhuetzin, Los tlaxcaltecas le dijeron a Malintzin que explicara que deseaban establecer lazos de alianza con Cortés y sus hombres, casando a sus hijas con ellos, del mismo modo que hubieran intentado terminar cualquier otra guerra. En este caso, ofrecieron a 3 grupos de muchachas: princesas magníficamente ataviadas, hijas de señores bien vestidas y jóvenes del común en ropas sencillas, probablemente esclavas. Entonces, lo que podemos ver no es que le haya sucedido algo específicamente a Tecuelhuetzin. Era como funcionaba el mundo, y el mundo no nada más en el México prehispánico, porque cualquier guerra en la historia clásica o la historia de Europa o la historia de Asia, las mujeres eran utilizadas para hacer alianzas. Tú no podías negar tu propio linaje cuando ya estaba tu sangre en ello, entonces era tu aliado. 200 mujeres, entre ellas Tecuelhuetzin. Y Tecuelhuetzin era hija de uno de esos 4 señores. Tlaxcala era un lugar asolado por los mexicas, lo hemos hablado muchas veces. ¿Y qué es lo que hace genial de esta mujer? Su forma de adaptarse y la forma de entender, porque también Tecuichpo era una jovencita cuando la casan, no con un español, la casan con 3 hombres de su linaje que eran mucho mayores que ella, pero es verlo con los ojos del presente, era la forma en que el mundo prehispánico actuaba también. Cuando Tecuelhuetzin encuentra la solución, y no nada más Tecuelhuetzin, sino toda la cantidad de tlaxcaltecas para poner un alto a su enemigo acérrimo, pues es que se alía con Pedro de Alvarado. Y claro, yo no voy a hacer una psicología del personaje, si se amaron o no se amaron, pero podemos inferir, tienen 2 hijos. Al primero le ponen Pedro, por Pedro de Alvarado, y a la segunda le pone él Leonor como su propia madre. Y será una mujer que gobernará una ciudad que llegaron a fundar muy lejana al imperio mexica, pero que también tenía influencia mexica, que fue Santiago de los Caballeros en Antigua Guatemala. Ahí podemos inferir que tuvieron una relación
estable. Por supuesto que tuvieron una relación. El primer hijo un No, día no, se fue. estable. El primer hijo un día se fue y desapareció. Sí, Y desapareció. Leonor vivió con los apellidos Alvarado, Xicoténcatl. Claro. Pero Pedro de Alvarado se casó otras 2 veces con mujeres españolas. Por O sea, ella supuesto, igual que simplemente Hernán. nunca estuvo casada con él por el rito católico. Entonces Pedro No. de Alvarado decía, para mí es como un objeto. No Mi- necesariamente, la época porque en no que- le hubiera puesto el nombre de su propia madre, lo mismo hizo Cortés, y no hubiera tenido si tú vas a Antigua Guatemala, Gerardo, es una mujer muy conocida y es una mujer fundacional de la historia de Antigua Guatemala. Luisa Xicoténcatl o incluso Luisa de Alvarado. No es que la tuviera como un objeto, ni como una esclava, ni como una esclava sexual, en lo absoluto. Le da un lugar impresionante. Cuando están avanzando, que le encarga a Cortés, tú vete en avanzada al sur del continente y para que vaya fundando y vaya haciendo alianzas, en este caso con los pueblos que estaban ahí, para la expedición, para que dé a luz a su hijo Pedro. No la tomaba como un objeto nada más. Cuando hablamos de Margarita Maza, bueno, apoyaba a su hombre, le daba un respaldo emocional. No se entiende Juárez sin Margarita, pero Pedro de Alvarado se entiende perfectamente bien sin Tecuelhuetzin. Las alianzas son distintas, pero la alianza puede haber sido cualquier otra. De hecho, el hermano de Tecuelhuetzin Sí, odiaba a Pedro de Alvarado. odiaba a todos los Estuvo en españoles, contra a de todas todos, esas a todos, alianzas a todos, y claro. Cortés acabó ahorcándolo, Sí, por supuesto. ciertamente. Sí, ahora, Pero, todos los tlaxcaltecas apoyaban a esos españoles, todos se aliaron. Y quitemos ese mito y ese velo de que hicieron algo mal. Fue una estrategia y una geopolítica de la región tremenda, violentísima. No la justifico ni la justificaré nunca. Lo único que quiero es hacer las paces justamente, y eso es lo que trato en este libro, echar luz sobre esos personajes. Y es interesante, Isabel, cómo hay gente que ha pedido que México le pida que España pida una disculpa a México por la conquista, pero entonces también los tlaxcaltecas tendrían que pedir perdón, y los totonacas, y los texcocanos, porque todos estos Claro. grupos se aliaron con Cortés Oye. para tomar a los mexicas, pero no existía Pero México, no, y no tendría- existía México, Oye, y- eran grupos peleados entre sí, la misma táctica además que utilizó Cortés, utilizar las rivalidades internas, la utilizó Pedro Alvarado en Guatemala Sí. para promover la ruptura y conquistar Guatemala. Así es. Gracias a que se peleó, buscó a uno, buscó a otro, los enemistó con otros, aprovechó la rabia que había. Pero entonces tu texto me hace pensar en quién tendría que pedirle perdón a quién. ¿Los tlaxcaltecas a los mexicanos? ¿Los veracruzanos a los mexicanos? Oye, ¿Los texcocanos? los mexicas ¡Qué a locura! los huejotzingas, los mexicas a los cholultecas, Claro. los mexicas a los tlaxcaltecas, porque llegaron después los mexicas, son los últimos en llegar al altiplano. Había otros pueblos. Es interesantísima este debate que propones, Gerardo, porque es bizantino, no tiene ningún sentido. ¿Quién pedirle perdón a quién? Lo único que hacemos es desdibujar nuestra historia y entender, y yo trato justo de poner en su lugar el papel que tuvieron los tlaxcaltecas. Fíjate, cuando van avanzando para conquistar, lo dices muy bien, había que enemistar a los quichés con los caquechiles y había que enemistar a otro pueblo que me parece dificilísimo de pronunciar, que son los cuauquecholes. Bueno, me salió más o menos. Todos, fíjate, son nombres mexicas. Hasta allá llegaba el imperio mexica y los tenía sometidos a unos y a otros eran sus aliados. Todos pagando un tributo tremendo para guerras floridas en personas y digamos, en mercancías muy, muy fuertes. Y voy a ese tributo. En Tlaxcala no podían comer sal, no podían utilizar algodón. ¿Por qué? Porque había un embargo comercial de todo el resto del altiplano y del imperio que los tenía aislados. Los textiles tlaxcaltecas por eso tendrán esa diferencia, son telas mucho más rígidas, rugosas, no son tan finas como el algodón. Los suéteres son muy, muy comunes. Bueno, el zarape de Saltillo es tlaxcalteca porque ya aliados españoles con tlaxcaltecas irán a poblar el norte, Saltillo. Pero hacen una alianza, se les deja la nobleza a todos esos tlaxcaltecas. Es un pueblo que tendrá por parte de España un trato especial. ¿Por qué? Porque se alían en esta guerra completamente desigual como todas las guerras, pero el personaje de Tecuelhuetzin tendrá vida suficiente y tendrá esa fuerza para estar en la noche triste. Hay una serie, seguramente la has visto, que produjo justamente
nuestra casa, que se llama Hernán. Y uno de esos capítulos, uno de esos 8 capítulos, la visión es de Tecuelhuetzin, encarnada por una muy buena actriz, Mabel, ay, se me fue el nombre, el apellido, es una mujer que forma parte de esas 8 personalidades de la conquista en esta serie. No, y sin duda, Isabel, y sin duda, porque sí es un tiene una gran importancia del mestizaje, eso nadie lo refuta, es un símbolo del mestizaje que hay que tener presente. Pero pues nada más. No, fíjate que me encanta tener la oportunidad de que la descubramos, que descubramos lo que hace justo en la noche triste. Imagínate tú tener, primero que nada, el mundo en que vivías como mujer, lo has dicho, las mujeres eran monedas de cambio, pero también eran muy importantes en esa sociedad, tan importante que acompañan en la lucha. Ella estará en esa lucha, lo mismo lo hizo Malintzin, lo mismo estará Isabel Moctezuma. Hay una exposición ahorita en Madrid de las mujeres del México prehispánico y se están recuperando todos estos personajes. Tecuelhuetzin estuvo en la noche triste, luchó, estuvo en la invasión, estuvo también en la deleznable matanza del Tóxcatl al lado de Pedro de Alvarado, que además Pedro de Alvarado es un personaje de los menos brillantes, digamos, si podemos poner. A mí me parece repulsivo. Es repulsivo, sí, es repulsivo. Porque todo lo que admiro a Cortés, y lo he dicho aquí mismo, el estratega, el soldado, el político, que sabía jugar con una destreza y apostar con un ingenio. Pedro es un bruto, un grandote, güero, rubio, de ojo azul, Tonatiuh le decían porque causó gran recordaba al impacto. sol. Pero pues él va a la trompa talega, como decían nuestras abuelas. Es un gran a mí guerrero. me parece una figura horrenda Sí. y celebré que le quitaran el nombre a la calle de Puente de Alvarado, porque yo no entendí, digo, tú y yo somos resultado de Pedro de Alvarado, pero finalmente Pedro de Alvarado era un matón. Y mucha gente lo dice de Cortés y mucha gente lo dice incluso de todos los conquistadores. Lo era Cortés, lo era, pero lo Cortés era. tenía genio. Pero eso, bueno, es que ya estamos entrando en debates del presente. A mí no me parece correcto que quiten el nombre de la calle, no por hacerle una oda a Pedro de Alvarado, sino por no borrar la historia de la fundación de México. Pero bueno, ese es otro debate. Ahora, fíjate, trata de imaginar a Tecuelhuetzin ya en Antigua Guatemala. Acabo de estar este verano y me pareció muy interesante lo que cuentan los historiadores sobre Doña Luisa, porque para nosotros es Tecuelhuetzin. En esta catedral de esta Antigua Guatemala, Santiago de los Caballeros, que se funda, 3 veces la tuvieron que cambiar de lugar por los grandísimos terremotos. De hecho, la segunda esposa de Pedro de Alvarado morirá en uno de esos terremotos, que la Cinventura. ya se hacía dueña de todo el terreno y creo que le duró 4 días. No, hombre, horas, 20 y tantas horas, sí, terrible. Pero, ¿qué es lo que aportó Tecuelhuetzin? Además del linaje de su hija, Leonor Alvarado Xicoténcatl es una mujer que gobierna en esa temprana Antigua Guatemala. Entonces, cuando estás ahí y empiezan a recuperarse, hay una investigación también por parte del director de la biblioteca del Museo de Antropología, Baltasar Brito, para recuperar a Tecuelhuetzin, para recuperar a doña Luisa Xicoténcatl, porque las condiciones para fundar una villa eran importantísimas para este proyecto nuevo que fue el mestizaje, para México y para Guatemala. Ella lo hace en Guatemala. Nunca olvidar que es Tlaxcala lo que funda también Guatemala, y ella encarna a Tlaxcala, y la hija siempre hablará de Tlaxcala y del linaje de Xicoténcatl. Por eso ahora la ciudad de Tlaxcala es Tlaxcala de Xicoténcatl, por ellos, por todos ellos. Incluso el hermano, ¿no? También, que defiende y es parte de esa historia sobre la resistencia que los pueblos prehispánicos pusieron. Pues Isabel, se nos has fue el hablado tiempo. con brillantez No, de una gracias. época Me encanta que a mí este personaje. y que tú invitas a los lectores a conocer. Es una época fantástica, pero te lo confieso, el personaje de Tecuelhuetzin o de Luisa Xicoténcatl, como prefieras, me sigue pareciendo borroso. Bueno, y se vale, de eso va la historia, que tenga uno curiosidad. Atrás del capítulo está la bibliografía y de eso se trata, que cuestionemos la historia y que aprendamos más de ella. Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a ti. Y muchas gracias por haber estado en este episodio de Personajes Geniales. Acompáñenos la próxima ocasión.